Ok, ¿sí logran ver? Sí. Espérenme, pues que aparece ahí mi cara. Ahí. ¿Sí logran ver? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Miran la pantalla, las diapositivas? No, ahí parece. ¿No? A ver. Creo que ahí sí me ven, ¿verdad? Bueno, les comento, el curso, sí, gracias. El curso como tal lo vamos a llevar el día martes. Va a ser, o los horarios, por así decirlo, que vamos a manejar el curso van a ser los días martes, si no mal recuerdo sería de 12 a 1, el día miércoles voy de 11 a 1 y el día jueves igual de 11 a 1. Solamente sería un día de 1 hora y los otros 2 días de 2 horas. ¿Cómo se llama? Si en algún momento llegara a chocar con alguna de sus asignaturas, no se preocupen, voy a dejar grabada la sesión para que ustedes puedan posteriormente revisar y puedan realizar las prácticas de ¿cómo se llama? Del tema como tal. Les voy a presentar un poquito, voy a cancelar aquí, voy a presentar aquí. ¿Sí logran ver? No. Es un archivo en Word. Sí, Inge. Ok, gracias. Bueno, les comento.
El curso como tal se llama Taller de Aplicación de ArcGIS en Concepto Hídrico y como parte de la introducción de este curso pues es el uso de los sistemas de información geográfica y prácticamente de alguna manera se ha ido inmiscuyendo en la carrera de Ingeniería Civil y pues hoy en día lo utilizamos en algunos estudios hidrológicos e hidráulicos de la rama de la Ingeniería Civil. Entonces, en este curso, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En este curso vamos a abordar algunos temas que tienen que ver estos sistemas de información geográfica con la carrera de Ingeniería Civil. Primero vamos a ver un poquito de introducción acerca del ArcGIS, vamos a ver algunos conceptos generales sobre la información de los sistemas de información geográfica, vamos a definir qué son los datos geográficos, cuáles son los sistemas de coordenadas, cuáles son los sistemas proyectadas. Vamos a hacer como actividad investigar la relación que existe entre los conceptos básicos de su aplicación en los proyectos del sector hídrico y posteriormente vamos a discutir sobre la relación de las geociencias y la ingeniería y otras áreas de conocimiento. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a organizar algunas bases de datos, capturas de información geográfica. Vamos a realizar un proceso de almacenamiento y despliegue de geodatos. Vamos a ver datos vectoriales y datos raster. Vamos a analizar y vamos a revisar algunos datos o información, ¿no? Algunas plataformas digitales que tiene la INEGI, que tiene la CONAGUA, donde nosotros podemos descargar algunos vectores o algunos raster para poder trabajar en el ArcGIS. Vamos a ver o vamos a procesar, mejor dicho, ¿no? Lo que son los modelos de elevación digital o los rasters. Aquí vamos a determinar lo que son las características fisiográficas de una cuenca. Estos datos como tal nos sirven a nosotros como proyectista para diseñar o para elaborar un estudio hidrológico, determinar el gasto de diseño de cualquier obra de infraestructura hidráulica. Puede ser de alguna obra que pase sobre algún río, pero también puede ser o se puede realizar para algún estudio urbano, ¿no? Y me refiero a las alcantarillas, a canales, o sea, nosotros hacemos como tal estudios para estudios hidrológicos para el diseño de estas obras. Y finalmente vamos a ver algunos parámetros hidrológicos con el ArcGIS, parte de cómo se configura, características fisiográficas de los ríos, de las cuencas, y estas son las actividades que vamos a realizar como tal, una investigación, vamos a elaborar una base de datos, unos mapas y finalmente ustedes me van a entregar un informe final de la cuenca en estudio. En el informe final prácticamente ustedes me estarían entregando, por ejemplo, una breve descripción de lo que encontraron en sus mapas, ¿no? Por ejemplo, área, longitud, perímetro de cada una de las cuencas que ustedes van a analizar, que para prácticamente posteriormente hacer un estudio hidrológico. Eso es de manera general lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a compartir, ahí está, lo que es la presentación ¿cómo se llama? Del curso como tal. Y bueno, esos son algunos de los mapas o unos ejemplos de los mapas que nosotros podríamos dibujar o vamos a dibujar posteriormente con el arte. Dice, introducción a los ciclos. La necesidad de almacenar, manipular, analizar y actualizar espacial y temporalmente la información geográfica generó la necesidad de crear sistemas de información geográfica capaces de cubrir o de cumplir con los diferentes requerimientos, de manera que el usuario pueda pasar de una cartografía análoga, es decir, anteriormente nosotros, por ejemplo, para hacer un estudio utilizábamos lo que era la cartografía análoga, o sea, en papel, las cartas que tiene en su biblioteca del INEGI. Y partimos ahora de esas cartas que están de manera análoga, ahora ya las podemos adquirir de manera digital, tanto el INEGI, la CONAGUA
Bio, la Conagua y otras dependencias de alguna manera publican este tipo de base de datos en vector raster o en vector en datos vectoriales, perdón, para poder trabajarlas después nosotros en los sistemas. ¿Qué son sistemas o qué son los sistemas de información geográfica? El SIG como tal es un sistema de hardware, software y procedimientos diseñados para soportar la captura, administración, manipulación, análisis y modelamiento y traficación de datos u objetos referenciados especialmente. A nosotros como ingenieros no solamente nos sirven, por ejemplo, para generar cuencas, sino para analizar también lo que son las curvas de nivel, si queremos hacer un corte, determinar secciones, lo mismo que trabajamos nosotros como tal en AutoCAD, lo podemos trabajar también en el ArcGIS. Una de las ventajas que tenemos con el ArcGIS es que también podemos generar, podemos obtener topografía, curvas de nivel a partir de los modelos de elevación digital. Esa es una gran ventaja para cuando no tenemos topografía como tal y vamos a hacer un anteproyecto, una propuesta. Podemos utilizar ese tipo de información, los modelos de elevación digital. Actualmente el INEGI tiene cartas de escala desde 1.250.000, 1.50.000, 1.20.000, 1.5.000. Probablemente hay otras cartas que son más recientes, sin embargo, tienen un costo adicional. Las que son de 1.50.000, 1.20.000, 1.10.000 todavía son gratuitas. Estas cartas topográficas ustedes como tal las pueden descargar de la base de datos del INEGI y las pueden procesar para hacer algún estudio y proyecto ya de ingeniería civil. Bueno, ¿qué es el CITES? Es una tecnología para el manejo de la información espacial, geográfica y de otra índole. Se puede generar cartografía digital o mapas en computadoras, tal y como estamos viendo aquí en las imágenes. Por ejemplo, en este caso, la primera capa que nosotros podemos ver acá, en nuestro color amarillo, dice que es hidrografía. La hidrografía prácticamente es una capa que tiene la red de todos los ríos de algún estado, de una cuenca en específico, un estado, un municipio o del lugar que nosotros estamos analizando. Posteriormente, en la parte de abajo tenemos otra capa que tiene datos de topografía, como pueden ustedes apreciar acá, pues vemos lo que son las curvas de nivel, ¿no? Pero no solamente tenemos este tipo de capas para hacer análisis hidrológicos, sino que también tenemos datos de geología, red viaria, edafología, áreas naturales protegidas. Por ejemplo, hace algunos años me tocó revisar un estudio de proyecto en Villaflores, una línea de conducción de agua potable, en donde desgraciadamente la empresa constructora hace el estudio hidrológico, pero no toma en consideración las áreas protegidas. Y resulta ser que ellos, el río que ellos donde querían tomar agua para abastecer esa línea de conducción de agua potable, se encontraba dentro de un área protegida. Entonces, cuando ellos solicitan, la Semarnat se los niega. Y ese fue un problema muy grave porque al final del día, ese punto como tal ya no pudo, esa obra como tal ya no se pudo hacer por gravedad y tuvo que ser por bombeo. Y recordamos que una obra de una línea de conducción que es por bombeo, pues es más caro por el equipo de bombeo, ¿no? Entonces, como tal, lo mejor es hacer un análisis, revisar cuáles son en qué zonas se encuentran y identificar dónde sí se puede hacer ese tipo de obras y dónde definitivamente no. Estos son imágenes como tal en raster y aquí podemos ver algunas imágenes, por ejemplo, en vector, ¿cómo se llama? En vectores. Las imágenes en vectores pues son puntos, líneas, polígonos. Vamos a ir viéndolo más adelante posteriormente. Con el SIG podemos manejar diferentes fuentes de información. Se pueden integrar integración de los datos en capas de información visual, numérica y temática. Un mapa de un espacio puede tener varios niveles de información y se pueden elaborar varios mapas temáticos.
¿no? Este es un mapa que presenta, ¿cómo se llama? Ese es un mapa que presenta datos de precipitación, son isoyetas, se generaron con un surf, estas isoyetas que ustedes ven acá, y el del otro lado posteriormente, lo que estamos viendo ahorita, es otro mapa que nosotros generamos igual con el ArcGIS, pero donde estamos presentando, por ejemplo, la cuenca, la red hidrográfica, el municipio de Cintalapa y algunas estaciones climáticas que se encuentran dentro del municipio de Cintalapa. Esta cuenca como tal es el municipio de Cintalapa. Estos mapas lo hicieron algunos de sus compañeros que elaboraron su tesis, un estudio hidrológico para aquí el municipio de Cintalapa, en la cuenca del río. Es un análisis hidrológico para la cuenca del río Cintalapa, que se encuentra en la región hidrológica número 30, Grijalba, Usumacinta. Existen, ¿cómo se llama? Existen diferentes niveles de integración para la información. Por ejemplo, nosotros podemos colocar diferentes vectores, tal y como podemos apreciar aquí en la imagen. Por ejemplo, lo que son puntos, lo que son líneas y posteriormente lo que son polígonos, ¿no? Aquí nos dicen parcelas, calles y ubicaciones como tal. Estos serían nuestros vectores y posteriormente podríamos utilizar nosotros o implementar lo que son capas de raster. Los raster como tal tienen aquí, por ejemplo, ciertas elevaciones y finalmente, después de ensamblar todas estas capas, nosotros podemos construir algo como esto que tenemos acá, una vista de esta manera, ¿no? Eso es lo que nos permiten los sistemas de información geográfica. Diferentes capas, nosotros podemos crear algo de esta manera, ¿no? Que sea más visual para las personas que están. Aquí están algunos elementos básicos que vamos a trabajar. Un punto, pues es una coordenada X y Y. Aquí está mi punto como tal. ¿Podemos cargar puntos? Sí, lo podemos cargar desde la interfaz del ArcView, sin embargo, o del ArcGIS. Sin embargo, también podemos crear nosotros tablas en Excel y posteriormente todos esos puntos exportarlos para hacer un análisis. Puede ser que, no sé, ustedes hacen un levantamiento en un campo con el GPS y quieren hacer la triangulación para generar sus curvas de nivel. Se puede hacer con el ArcGIS también. Vamos a crear nuestras curvas de nivel y esas curvas de nivel se pueden generar un modelo de elevación y posteriormente podemos generar un raster, ¿no? Algo en 3 dimensiones para ver cómo se encuentra la orografía de ese terreno que en determinado momento ustedes levantaron. ¿Podemos dibujar líneas? Claro que sí, podemos dibujar líneas para identificar, no sé, algún tramo de alguna carretera, de algún río, o para delimitar algunas calles, secciones. Se pueden generar polígonos, también se pueden generar polígonos para, en el caso de un estudio hidrológico, para delimitar lo que son los sistemas lagunares, o también se pueden determinar los polígonos de Thyssen, que prácticamente nos sirve para distribuir la precipitación media en una cuenca cuando se está analizando. El raster como tal se puede apreciar más o menos de esta manera. Estas celdas como tal ya tienen no solamente el valor de X y de Y, sino también tienen un valor en Z y se van dibujando la orografía, ¿no?, del suelo como tal, partiendo de esa retícula que se tiene. Bueno, dice, el sistema de raster es usado con imágenes y usualmente es menos preciso que los vectores. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo se presentan las imágenes raster, una imagen raster, y podemos ver aquí, por ejemplo, la ampliación de una imagen como tal, y por ejemplo la matriz de datos. Cada una de estas celdas que ustedes logran ver acá, bueno, aquí se puede apreciar un poquito mejor donde dice modelo de datos de raster, tiene un dato como tal o una elevación. O sea, por eso de alguna manera nosotros podemos ver el relieve o cómo se comporta en el terreno, ¿no?, en una imagen raster. Sin embargo, en el caso del modelo de datos vectorial,
son puntos o líneas como tal. O sea, en este caso, pues obviamente nada más lo vamos a ver en 2 dimensiones. Sin embargo, en la imagen raster lo podemos ver de 3 dimensiones. Los dos modelos de vectores son los dos modelos de datos, son buenos. Sin embargo, hay tienen, ¿cómo se llama? Ventajas y desventajas unos con otros por la cantidad de datos o de espacio que ocupan ciertos elementos. Un mapa en los sistemas de información geográfica, pues está obviamente integrado por capas de información, por datos topográficos, datos demográficos, por la geopolítica, fotografías aéreas, imágenes satelitales, por datos de vegetación y de fauna. ¿De acuerdo? Eso es lo que compone un mapa. En el caso de la geocodificación, es un proceso por el cual se asignan las localizaciones geográficas de los objetos, operaciones de asignación de geocódigos a los datos que definen las entidades representadas por elementos de un mapa. Y está el geocódigo también, que es un identificador que se le asigna a los elementos de un mapa, así como los registros de la base de datos que contienen los atributos que describen las entidades representadas. Es un sinónimo de identificadores de posición, es decir, cada elemento que nosotros vamos a utilizar como tal tiene una coordenada en X, tiene una coordenada en Y, pero también tiene un valor en Z, o sea, una elevación. La geocodificación es el proceso de transformar la descripción de una ubicación la ubicación en una ubicación de la superficie de la Tierra. Se puede geocodificar introduciendo una descripción de una ubicación a la vez, proporcionando muchas de ellas al mismo tiempo en una tabla. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes quieren ubicar, no sé, en un punto, quieren ubicar una escuela, pero en ese punto como tal, o una línea, vamos a decir que vamos a dibujar una línea vamos a suponer que ustedes quieren dibujar, por ejemplo, el trazo de una línea de conducción. Ahí estoy dibujando una línea sobre el plano, ¿no? Pero a este plano como tal, ustedes quieren geocodificarlo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sobre esta misma línea, nosotros podemos insertar una tabla de datos, ¿de acuerdo? Y sobre esa tabla de datos que ustedes van a insertar, ustedes pueden decir, o sea, o pueden ubicar, no sé, que en el tramo tal al tramo tal, no sé, el diámetro de la tubería es de tanto, ¿de acuerdo? Y que, por ejemplo, el tipo o la cédula de la tubería es tal. Entonces, nosotros podemos geocodificar cada uno de los elementos que nosotros tengamos y podemos anotar o podemos ensamblar información y posteriormente, cuando nosotros seleccionamos esa línea como tal, nosotros podemos ver el despliegue de cada una de nuestras tablas y podemos exportarlos a otros formatos como KML o KMZ y posteriormente lo podremos ver en otras plataformas digitales. ¿Para qué se puede utilizar la geocodificación? Desde un simple análisis de datos, bueno, ¿cómo se llama? En el caso de los análisis hidrológicos para técnicas de distribución, para la ubicación de estaciones climatológicas, para la ubicación y también de las estaciones hidrométricas y para la ubicación de las estaciones o los talímeres, ¿no? En caso de las estaciones climatológicas, pues obviamente lo que vemos son datos de precipitaciones. En este punto hay ya ha sido implementadas, por ejemplo, existe una página que se llama Clicom, en donde utiliza este tipo de geocodificación, ¿no? Existe una interfaz en la página de Clicom y lo que ustedes pueden ver ahí es que a partir de una estación como tal, ustedes pueden desplegar toda la información, tanto precipitación, temperaturas y otros tipos de base de datos. En el caso de las estaciones hidrométricas, pues prácticamente lo que se presentan ahí son datos de, ¿cómo se llama? De los gastos que escurren sobre una cuenca, y los talímites lo que presentan son datos de niveles.
¿Cuáles son los componentes de un SIC? Los componentes de un SIC son el software, los recursos humanos, el hardware, los datos y el proceso. Todos en sí son una parte fundamental. Si uno no existe, pues obviamente no se pudiera trabajar, ¿no? Tanto el software como el hardware, o sea, en este caso el equipo donde vamos a trabajar, el sí como tal, o sea, el programa como tal para poder instalarlo en el hardware, los datos que en este caso el recurso humano va a procesar, que sería el proceso. Entonces, de alguna manera, pues se tienen todos esos elementos, ¿no? Las personas manipulan la información o procesan la información a través de un programa, de un software, pero siguiendo ciertos procedimientos o ciertos pasos para llegar a un resultado, ¿no? Para tener como tal ciertos mapas o información que nos puede servir para. Este es un ciclo con el cual se va a trabajar, es decir, lo que nosotros hacemos con el ArcGIS se vuelve cíclico de alguna manera, porque si nosotros no llegamos al resultado que deseamos desde la primera vez, podemos volver a analizar, retomar la información y volver a realizar el proceso. Por ejemplo, en el caso de las no sé, el análisis de una cuenca, si en el primer corte que nosotros hicimos consideramos que la cuenca es muy pequeña porque no toma en consideración la parte más alta, entonces podemos procesar de nuevo la información, capturar de nuevo los datos, recuperar el análisis que habíamos hecho, analizar lo que estamos haciendo. Posteriormente se revisa la información para la toma de decisiones y se toman acciones como. Esta es una estructura de la tecnológica, cómo se compone, por así decirlo, el ArcGIS. Hay un ArcGIS Desktop que obviamente se instala pues, en la computadora. Se pueden exportar las capas o las imágenes al Explorer, se pueden subir a las plataformas digitales. Se alimenta de los sistemas de los GPS, los sistemas de posicionamiento global, y podemos navegar en la web para alimentar de alguna manera con esta información a nuestros ordenadores que nos generan base de datos, ficheros y servicios, ¿no? Existen plataformas de nubes donde nosotros podemos trabajar ese tipo de ¿qué podemos hacer con los sistemas o con la base de datos? Podemos trabajar mapas, imágenes, fotos digitales, SPG, datos tabulares, datos textuales para el análisis o para diseño posteriormente. Aquí les presento una imagen en modelo raster, pero también podemos ver cómo se ve un modelo vector. El modelo raster, si se pueden dar cuenta, como que te da una idea un poquito más visual de cómo sería la orografía, y en el caso del modelo vector, pues obviamente son puntos, líneas y polígonos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de un modelo raster? En el caso de las ventajas, pues es una estructura de datos simple, hay facilidad de combinar capas con datos de sensores remotos, y existe una facilidad al hacer el análisis, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema o las desventajas es que estos modelos como tal ocupan mucho espacio, ¿no? en relación por el volumen de datos que tienen. Y aquí nos dice que este formato supone dividir el espacio geográfico en elementos discretos de forma regular, contigua y mutuamente exclusiva e indivisible. Es una representación en forma de malla. En forma de malla, el modelo raster se da en forma de malla, y en el caso de en el caso del vector, obviamente se ve en forma de línea o se ve en línea, puntos o polígonos. En el caso del formato vectorial,
Dice que asume un espacio continuo de acuerdo a la geometría euclidiana. Los objetos puntuales se pueden representar por un par de coordenadas. En este caso me refiero a los puntos. En el caso de los puntos, con una coordenada en X y Y podemos representar los lineales mediante un segmento que se conectan en vértices y se representan con las coordenadas X y Y y de estos vértices, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, no sé si logran ver, pero hay unas líneas como tal de lo que son la red hidrográfica de una cuenca y los polígonos son un área que quedan representadas por las líneas que los delimitan. Esta es una poligonal, obviamente dentro de del Dame 5 minutos.
Hola, ya regresé, perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se escucha. No, muchas gracias. Bueno, les comentaba, entonces, bueno, nos quedamos sobre los objetos de las líneas y los polígonos, ¿no? Los polígonos, como tal les mencionaba, pues son vectores, en este caso tanto los polígonos, las líneas y los puntos serían vectores y los podemos elaborar mediante tablas de Excel o archivos en TXT, o también los podemos cargar de manera directa en la plataforma, bueno, en este caso en el AR. ¿Cuáles son las desventajas? Dice, la estructura de datos es compleja, la dificultad de construir algunas simulaciones en el caso de estos vectores y son de mayor sofisticación y, por ejemplo, en el caso del equipo o computadoras que nosotros manejaríamos son un poquito más sofisticados por la cantidad de información que nosotros manejamos. Ventajas y desventajas en un SIG. Las ventajas que se tiene pues es la capacidad de almacenamiento de múltiples niveles de datos, es decir, yo puedo ensamblar diferentes capas, por ejemplo, ríos, no sé, puntos de ubicación de algunos espacios o líneas de conducción, carreteras, pero también puedo ubicar pueblos, calles, carreteras, o algunos sistemas lagunares, no sé, puedo manejar o puedo dominar una inmensidad de información en una plataforma digital. Los datos se almacenan y se presentan en forma separada, o sea, lo podemos ver, lo vamos a ir viendo posteriormente ya en la plataforma de SIG, cómo se pueden ver tanto de manera separada o las podemos cargar todas para poder identificar si lo que nosotros estamos analizando pues se encuentra sobre un área, un lugar protegido, o si lo que deseamos construir en el espacio donde nosotros deseamos construir, pues es posible, ¿no? Dependiendo también del tipo de suelo, la morfología, geología, o cómo se encuentre en ese caso, en esa zona. La rapidez de la operación, la ventaja que tiene el SIG es que de alguna manera, como nosotros manejamos diferentes capas y diferentes vectores, tanto raster o vectores, podemos identificar muchos puntos desde un principio. Dice, capacidad de establecer una relación coherente y utilizar simultáneamente datos espaciales y sus atributos. Y finalmente, la capacidad de análisis e implementación de modelos de aplicación. ¿Cuál es el problema, por así decirlo, o cuáles serían las ventajas? Pues el alto costo de adquisición del mantenimiento del sistema, como les mencionaba hace un ratito, los raster como están, cuando se procesan, prácticamente se tornan a ser más pesados, y en el caso de los costos y problemas técnicos de la captura de datos, la conversión analógica a digital, o sea, pasar toda nuestra información analógica a digital, pues es un poquito pesado, y la transferencia, ¿no? De estas son algunas incompatibilidades que existen. Anteriormente, en relación a los sistemas de información geográfica, habían ¿cómo se llama? Algunas limitantes en nuestras plataformas, porque tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos algunos detalles en relación a ensamblar algunas coordenadas, por ejemplo, las coordenadas geográficas con las UTM o con las proyecciones Lamar conforme al cónico, ¿no? Ese es uno de los detalles que nosotros tenemos todavía en este caso. Y nos dice costos de mantenimiento, la administración, la actualización y la edición. Como dato nada más particular, el programa que vamos a manejar ahorita, si bien es cierto, hay algunas versiones que son gratuitas, también quiero que tengan conocimiento que es caro, como tal es muy caro. Cuando estuve trabajando en la Comisión Nacional del Agua,
me tocó ver que solamente teníamos una llave, teníamos la paquetería completa como tal, porque a nosotros nos tocaba delimitar o dibujar lo que son las cuencas, las redes hidrográficas, los topónimos de cada una de las redes hidrográficas. Entonces, como tal, solo había una llave que teníamos y se pagaba aproximadamente $1 a $1,5 million anual por esa llave, ¿no? Y se tenía que estar pagando de manera constante. ¿Por qué son tan importantes? Pues porque integran información espacial y de otros tipos, ofrecen un marco consistente al análisis para los datos y geográficamente referenciados, ofrecen nuevas y novedosas formas para manipular y desplegar datos y permiten visualizar y el análisis de datos con base en las relaciones y geográficas. La aplicación de los SIGs, donde podemos aplicar en este caso en los sistemas de información geográfica, el ArcGIS en este caso, pues podemos implementarlo en catastro para la distribución, planificación urbana, en la gestión de recursos naturales, gestión de servicios, rutas de transporte o líneas también de transporte para diseño de carreteras, cartografía, planificación comercial, evaluación de riesgos de emergencia, impacto ambiental, estudios sociológicos y demográficos. No son algunos, no quiere decir que son los únicos, hay más y hay más en donde ustedes pueden implementar este tipo de proyecto. Por ejemplo, aquí vemos cómo podemos utilizar los sistemas de información geográfica en la cartografía. Por ejemplo, se manejan todos estos mapeos de la distribución urbana, la planificación urbana para definir realmente por dónde debe de pasar o no debe de pasar cierta población, tomando en consideración que debemos de cuidar que por ejemplo, si vamos a construir algún fraccionamiento, que no se ubique ese fraccionamiento como tal en una zona inundable, ¿no? Donde se generen escurrimientos de manera importantes que podrían afectar posteriormente y podrían inundarse esas casas habitaciones, o también podemos identificar mediante los modelos de elevación digital, como podemos apreciar aquí en las imágenes, que las casas ¿cómo se llama? Esos fraccionamientos que nosotros vamos a construir en un determinado momento, busquemos que si los ubicamos, por así decirlo, en la parte alta, que no se encuentre en zonas de derrumbe, ¿no? Que no se vayan a afectar o haya deslizamiento de laderas. En ese aspecto hay que cuidar mucho también para la gestión de recursos naturales. Podemos descargar información tanto en la CONAGUA, en la Semarnat, en la CONAVIO y en la INEGI. Estas dependencias como tal ya manejan capas, ¿cómo se llama? En vector y en raster para la gestión de los recursos naturales. La información geográfica en el ArcGIS y el sector hídrico. Aquí les voy a presentar un poquito más acerca ya de la interfaz. Espero y nos dé tiempo. Ya vamos a entrar al programa como tal. Les estoy platicando un poquito de los elementos básicos que vamos a ir viendo para que ustedes lo vayan identificando, ciertas cosas que vamos a trabajar en el programa como tal. Aquí les presento, pues, navegando, ¿no? En el ArcGIS como tal, nos dice la presentación y aquí podemos ver, por ejemplo, tiene un menú, es Main, sería el menú, un Toolbox, que sería prácticamente la barra de herramientas. En esa barra de herramientas existen diferentes herramientas que nosotros vamos a estar trabajando. Está la caja de herramientas como tal para dibujar, pues, para editar, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso tiene, pues, en el caso del Tools, podemos ver que hay para hacer más grande, para hacer más pequeño, para ampliar el mapa como tal, una manita para desplegar, ir desplegando algunas mapas. Tenemos también una herramienta que se llama editor, que sirve para editar los elementos que nosotros vamos a ir dibujando. Queremos mejorar las líneas, un layout, y el layout nos va a servir para dibujar posteriormente algunos mapas, ya para dar o decorarlo, por así decirlo.
algunos efectos, gráficas. Tenemos marcadores espaciales, pues el Spatial Bookmarks, y también tenemos un film feature, que es un buscador de, ¿cómo se llama?, de los shapefile que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? De los archivos vectores o de los archivos o los formatos raster que vamos a ir trabajando. Esta es otra imagen de la interfaz como tal. Ahorita les voy a, terminando las diapositivas, por medio tiempo, les voy a presentar ya el programa que vamos a manejar. Tenemos una barra de menú, pues tenemos un Standard Toolbar, y también tenemos una barra de herramientas como tal. Tenemos en la ventana, es donde se ven las imágenes así en pequeñitos, es el área de despliegue o nuestra ventana donde se van a cargar todas nuestras imágenes, y esta caja de herramientas, el ARC Toolbox, prácticamente es donde nosotros vamos a ir cargando, ¿no?, algunos elementos o algunas aplicaciones para que podamos procesar la información que nosotros querramos. Y los layers que vemos aquí en esta, voy a poner el apuntador, espero que lo puedan ver, es una tabla de contenido donde nosotros podemos desplegar toda la información que vamos a trabajar. En la parte de abajo, aquí donde dice View, Layout y Refresh, es prácticamente en View, donde se ve el mundito en color verde, es esta interfaz que ustedes están viendo. El siguiente es como una hojita de su layout. Ahí nosotros podemos dibujar nuestros mapas, vamos a crear nuestros mapas, y en Refresh es para que nosotros vayamos actualizando la información que vamos a ir procesando. Si hacemos cortes, si hacemos, no sé, en línea, si dibujamos, por ejemplo, algún polígono, o si hacemos, por ejemplo, nuestras isoyetas, los cortes que nosotros vayamos generando los vamos a ir refrescando aquí en esta parte de la interfaz. En esta ventana nosotros vemos lo que es el ARC Catalog. Esta caja como tal, o esta otra de las, ¿cómo se llama?, de la aplicaciones de la interfaz, lo que nosotros hacemos es colocar, o vamos conectando, mejor dicho, nuestra carpeta, ¿no? La carpeta con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Nosotros vamos a definir una carpeta como tal, y en esa carpeta todo lo que dibujemos, lo que creemos, lo que cortemos, lo que procesemos, si es un modelo, si es un raster, y ese raster lo estamos procesando como tal para que me dé área, longitud, pendiente, o me delimite una cuenca como tal, toda la información que nosotros estemos haciendo acá lo va a procesar y lo va a guardar en la carpeta que nosotros hayamos redirigido, ¿no? Vamos a darle desde un principio, nosotros vamos a decirle a nuestro programa donde se van a guardar toda la información que nosotros procesemos. Y también en su momento pues le vamos a asignar un nombre, ¿no? Vamos a dar, por ejemplo, cuál es la proyección que vamos a manejar, si va a ser UTM, coordenadas geográficas, Lambert conforma al cómic, se define también desde un principio. Cuando empecemos con nuestra primera práctica, la voy a grabar también, de cómo se van dando los procesos, cómo configuramos nosotros la interfaz, y posteriormente ustedes igual tendrán que hacer lo mismo. Esta es la interfaz del ARC Toolbar, de la caja de herramientas, y pues se viene un conjunto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Analysis Tools, nosotros podemos encontrar herramientas para extraer, o sea, para cortar. Nosotros, Clip nos va a servir para cortar, por ejemplo, si tenemos, no sé, un raster y tenemos un vector, con el vector podemos cortar un tramo del raster que nos puede servir para procesar la información posteriormente. ¿De acuerdo? Y pues aquí nosotros poco a poco vamos identificando ciertos elementos que nos van a servir para poder generar nuestros mapas. Estas son las barras que tenemos en la barra de herramientas que tenemos como tal. Es para hacer zoom, hacerlo más grande, un poquito más
más pequeño, ampliar como tal la ventana en la vista, el zoom PAM es para desplazarnos, el zoom all es prácticamente hace más grande toda la vista que tengamos nosotros en la interfaz que estemos manejando, y tenemos algunas flechitas que son previos o next, ¿no? Para ir avanzando o para regresar. Esta herramienta como tal nos sirve para seleccionar fixture, es para seleccionar como tal la capa que nosotros estemos trabajando, y clear select es para deseleccionar la capa que nosotros hayamos seleccionado. Es para esta herramienta como tal, nos va a servir para seleccionar un elemento, y esta otro icono como tal es para identificar. Si nosotros queremos saber qué propiedades o qué características tiene esa capa como tal que estemos seleccionando, vamos a utilizar esta herramienta. ¿Cómo se llama? Tiene su nombre. No sé si alguien me puede apoyar. ¿Binoculares? Creo que sí se les llama. Como binoculares. Sirve para buscar. Se llama fit. Y go to XY es para buscar un punto con coordenadas de referencia, ¿no? Measure. Va a servir para que nosotros podamos medir de un punto a otro si queremos conocer la distancia como tal, pues es con este, ¿no? Y tenemos también HTML pop-out, es para cuando queremos ¿cómo se dice? Visualizar si ese vector como tal que estamos revisando tiene información. ¿De acuerdo? Tenemos un view Windows para, ¿cómo se llama? Para poder ver la interfaz como tal. Y este es el icono que más vamos a trabajar nosotros, que nos va a servir para agregar las capas de información, ¿de acuerdo? Este es el que más vamos a trabajar, es como una crucecita para que se vaya familiarizando ustedes con esta herramienta. Se llama Add Data o agregar dato, con el cual nosotros vamos a estar trabajando en toda la interfaz. Y en esta imagen, pues, si ustedes pueden apreciar, casi no se ve mucho, pero bueno, ahí está. Creo que ahí se logra ver un poquito mejor. Aquí es donde en la parte superior, aquí podemos ver el icono donde está una crucecita de color negro con como un triangulito color amarillo, ¿no? Ese va a servir para que nosotros podamos agregar cada una de las capas. ¿Qué capas? Estas capas que nosotros estamos viendo aquí. Por ejemplo, esta malla que tiene así como retículo, como cuadritos, pues obviamente se carga a través de esta herramienta, o por ejemplo los municipios que nosotros vemos aquí dibujados, que se despliegan acá en la pantalla de layers, pues aquí también no lo pudimos cargar aquí con esta herramienta como tal. ¿Cuáles van a ser nuestras fuentes de información con las cuales nosotros vamos a alimentar a nuestro programa? Pues van a ser el INEGI, el CONAVIO, la CONAGUA, la Semarnat, el Sistema Meteorológico Nacional, el Diario Oficial de la Federación, entre otras instituciones. En el caso del Diario Oficial de la Federación, el DOF, lo que nosotros descargamos ahí son los poligonales, y de manera oficial cada institución lo que hace es publicar poligonales, o sea, con coordenadas como tal, y esas tablas donde ya vienen las coordenadas de referencia, a veces se traen bancos de nivel, vértices de posicionamiento, nosotros los transformamos en Excel y podemos cargar nuestros datos. Algunas otras fuentes de información internacionales, pues está el Natural Air, el OpenStreetMap, el GeoFabric, Vivas GIS, el Global Map, el Open Aerial Map y el Global Climate Monitor. También está la FAO, que también nos que nos da información también de datos de suelo. Análisis e interpretación de la información.
Dice, se puede usar para realizar análisis geográfico, los mapas de SIC reúnen la visualización eficaz y un sólido marco analítico y modelar. Bueno, hasta aquí sería prácticamente la parte teórica. Voy a desconectar. Bien. Quiero presentarles un poquito de la interfaz del programa para que se vayan familiarizando con él. Además que denme tantito chance. Voy a prender el programa. Bueno, el programa como tal es, aquí está. Este es el icono. Es como un mundito. No sé si lo logran ver. Está aquí arriba. Dice ARMAP 10.4.1. Es un mundo el icono. Le damos doble clic, nada más que sí pesa un poco. Unos minutos para que pueda cargarla. Ahí está. Está cargando. Bueno. Como es primera vez, yo aquí ya tengo cargado dos proyectos como tal, pero estos ya traen información. Sin embargo, cuando es primera vez, obviamente les va a aparecer aquí la interfaz sin título, un espacio en blanco, y ustedes comenzarán a cargar su interfaz. ¿No? Voy a colocar sin título. Le damos aquí Open. Y cuando ustedes abran por primera vez su interfaz, voy a borrar. Ok. Entonces ahí tenemos la interfaz. Lo primero que hacemos, en este caso, cuando ustedes lo abran por primera vez, vamos a tener que prender las extensiones. En mi caso, como el programa ya está instalado y lo he utilizado muchas veces, cuando ustedes lo prendan o cuando ustedes lo vean por primera vez, prácticamente aparecería así. O sea, todas las herramientas como tal no aparecen, ¿no? No van a aparecer. Entonces, en su caso, entonces vamos a tener que entrar aquí en Customize, extensiones y las prendemos, ¿no? Que son las extensiones que nos van a servir para poder procesar tanto los vectores como los rastros. Entonces hacemos ese proceso, damos close y ya quedó. Posteriormente yo les comentaba que siempre hay que trabajar con el catálogo, que es donde nosotros conectábamos nuestra carpeta, ¿no? La carpeta con la cual vamos a trabajar. Una de las ventajas que tiene esta plataforma, a diferencia del ArcView en sus primeros orígenes, es que en el ArcView nosotros teníamos que crear primero la carpeta y posteriormente conectábamos la carpeta
con el programa. Sin embargo, en este caso no. En este caso nosotros, por ejemplo, en este icono que está acá, dice Catalog, no sé si logran ver. Entonces le damos clic y nos aparece la interfaz de todas las carpetas que están conectadas para trabajar. Voy a conectar una carpeta. En mi caso, voy a conectar una carpeta ahí. Selecciono en este caso, pero como no tengo ninguna carpeta, yo puedo crear una, no hay problema. Entonces voy a crear una carpeta, cualquiera, la que yo quiera, y la voy a agregar aquí en C. ¿De acuerdo? Desde C voy a agregar una nueva carpeta y le voy a poner A3. Le voy a poner A3 y le voy a crear carpeta. A ver, aquí está. Voy a cambiar nombre porque no lo coloco. Y aquí está mi carpeta creada. En esta carpeta como tal, como ya la conecté, le voy a decir que me guarde todo lo que yo vaya procesando, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo ya conecté mi folder, ya veo, voy a revisar, ya está conectado. Vamos a ver, A3 está en este equipo, y voy a en el disco duro en C, y aquí está mi carpeta. Ahorita en este caso pues no tiene nada porque no he creado nada, ¿no? En File, vamos a dar guardar como, y voy a irme en equipo, en C, y voy a guardar mi proyecto con el cual voy a estar trabajando en todo este curso. Entonces, en mi caso le voy a poner Sagris, el nombre, ya ustedes le ponen el de ustedes, ¿no? Van a ir colocando, van a ir configurando, en este caso su interfaz. Bueno, ahí va. Ya guardé en A3, guardé mi dato. Vamos a ver aquí está guardado. Y aquí aparece sagris.mxd, que es la interfaz. Y no sé si logran ver, pero en la parte superior izquierda se logra ver que ya tiene el nombre, mi nombre que le acabo de colocar a toda mi interfaz. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más podemos hacer antes de iniciar a trabajar? Otra cosa que tenemos que hacer nosotros es configurar aquí en Data Frame Properties las propiedades. ¿En qué coordenadas vamos a trabajar? Nosotros vamos a estar trabajando con información de aquí del estado de Chiapas. Para procesar en el transcurso de esta actividad va a ser información del estado de Chiapas. Lo primero que van a ver acá ustedes prácticamente es general, data frame y coordenadas del sistema. Nos vamos a la pestaña de coordenadas del sistema. Y aquí nosotros vamos a dar lo que les va a aparecer lo siguiente. Así. Voy a cerrar todo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a trabajar con coordenadas con proyecciones, es la parte de proyección de coordenadas de sistema, y como vamos a trabajar en direcciones, vamos a trabajar con diversión transversal del carto, que es PM, y vamos a trabajar nosotros con WG en zona 15, ¿de acuerdo? Porque es zona 15. Vean, voy a abrir el WA. Les voy a
Bueno, aquí ya tengo instalado el Nuclear en la computadora y ahorita les voy a presentar, por ejemplo, cómo nosotros vemos en qué zona nos encontramos. Listo. Ok, yo aquí tengo algunos puntos que se procesaron en el ArcGIS y tengo también algunas imágenes de municipios. Tengo unas estaciones, vamos a ver acá. Ahí están. Son algunas estaciones climatológicas, bueno, no algunas, todas las estaciones climatológicas de la República Mexicana que opera en su momento la Comisión Nacional del Agua, pero déjenme ver, aquí tengo algunas unas de drenaje, vamos a ver. Ok, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Para que nosotros sepamos en qué zona nos encontramos, vamos a herramientas, opciones, y aquí siempre en donde dice en la pestaña Vista 3D, tenemos que checar donde en la ventana donde nos dice mostrar latitud y longitud, el punto que nosotros debemos seleccionar debe decir Universal Transversal de Mercato, que son las proyecciones UTM con las cuales vamos a trabajar. Entonces seleccionamos, le damos a aplicar, le damos a aceptar y automáticamente ya está. ¿Cómo voy a identificar si sí o no está? Ahí está. Ahí tengo algunas estaciones como tal. Y ahorita voy a seleccionar una estación cualquiera. ¿De acuerdo? Seleccionamos la estación, nos vamos a propiedades. Y vean, aquí nos está diciendo en la zona en la cual nosotros nos encontramos. ¿De acuerdo? Nos encontramos en la zona 15. Por eso, aquí en el interfaz del ArcGIS, cuando yo estoy asignando la zona en la que me encuentro, es en la zona 15 norte, ¿de acuerdo? Así es como vamos a trabajar. TMWGS 1984, zona 15 norte. Es como nosotros debemos de configurar aquí en coordenadas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, si yo quiero dibujar una línea como tal, siempre tengo que tener activado el catálogo, mi caja de catálogo. Y exactamente en donde se encuentra ¿cómo se llama? La carpeta, la cual yo estoy trabajando, le voy a dar aquí, nuevo, y voy a dibujar mi primer vector. Y aquí le digo que va a ser un shapefile. Ahí está. ¿Cómo se va a llamar? Le voy a poner polígono, ¿vale?
Y ese polígono, pues obviamente me dice tipo de fixture o tipo de shapefile que vas a dibujar. Le voy a decir que va a ser un polígono. ¿De acuerdo? Y te está diciendo, oye, ¿cuál es el sistema de coordenadas que vas a utilizar? Le digo edit, voy acá, y yo ya sé que va a ser UTM, WGS 1984, me voy a norte, y busco la zona 15, aceptar, ¿de acuerdo? Le doy OK, ¿vale? No está, ok, no está porque todavía lo voy a dibujar como tal. Start editing. Okay. Aquí está. Aquí, como tal, en la herramienta se llama Create Fixture. Ahí está. No sé si la logran ver. Es un icono que tiene como una libretita, varios puntitos de colores y un lapicito. Le doy clic. Porque esto yo no lo tenía, ¿de acuerdo? Hasta ahí nada más estaba, yo no lo tenía, no me aparece mi dibujo como tal todavía. Entonces, ya que yo creé este nuevo polígono, le dábamos, perdón, en editar, le dábamos, voy a regresar, voy a volver a empezar. Era aquí, ya habíamos creado el polígono. Después de crear el polígono, seleccionamos el polígono, nos vamos a editor, Start Editing, y posteriormente seleccionamos este icono, Create Fixture, y ya me aparece la siguiente. Selecciono polígono y vean cómo en la parte de abajo, voy a subir un poquito más, ahí creo que se ve mejor. Podemos crear un polígono, un rectángulo, un círculo, un elipse, ¿no? Voy a crear ahorita un polígono cualquiera, o sea, la ventaja del polígono cualquiera es que yo puedo ubicar el punto y me va dibujando, ¿de acuerdo? En el punto que yo quiera. Aquí está. Esa es la ventaja del... Es un polígono cualquiera. Y cuando ya quiera terminar, doble clic y ahí quedó. Ya dibujé mi polígono como tal. ¿De acuerdo? No me gustó. X y me equivoqué. Era un rectángulo. Seleccionamos para el rectángulo, ¿de acuerdo? Dos esquinas y de ahí dibujamos. Doble clic y ya quedó mi rectángulo. ¿En qué me equivoqué? No era rectángulo. Control X y vamos con un círculo. Seleccionamos un punto y hacemos el círculo. ¿De acuerdo? ¿En qué? Me equivoqué. Control X. Seleccionamos la otra herramienta que se llama elipse. Podemos dibujar una elipse. ¿De acuerdo? O sea, depende de lo que nosotros queramos dibujar, lo que vamos a seleccionar. ¿Y qué? Ya terminé. Ok, nos vamos a editor, stop editing, me dijo que sí, ya quedó. Ya está mi polígono como tal. Ya dibujaron su primer polígono. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Los escucho? No, Inge. ¿No? Nada más en cuestión del PDF, va a mandarlo al WhatsApp. Sí, el PDF, las presentaciones que acabamos de ver, se los mando al WhatsApp. Y lo que yo estoy haciendo ahorita sería una de las prácticas que ustedes van a hacer. Si no tienen el programa, con mucho gusto se los comparto. Y si no, también se puede descargar, no hay ningún problema. Yo tengo el programa para que lo puedan instalar, para que puedan elaborar su práctica como tal. Pueden mandarlo el programa. ¿Dónde? El programa, y nos hace favor de mandarlo a los objetivos. Las diapositivas los comparto. El programa sí se los tendría que dar así en un USB porque pesa más o menos como 5 o 6 gigas. ¿Vale? Y en cuestión de las actividades, las subirían en el WhatsApp. ¿Mande? Ahí no escuché muy bien.
En cuestión de las actividades, Ajá. ¿las mandaría al WhatsApp o en la plataforma? No, lo vamos a trabajar todo en Teams. Ahí les voy a subir. De hecho, ya vimos algunas actividades que vamos a entregar. Les compartí el archivo al inicio en Word. Pero ahí es donde ustedes me subirían cada una de las actividades. No son muchas, son poquitas actividades que vamos a trabajar, porque obviamente son 20 horas, ¿no? Pero por lo menos que sí ustedes, por ejemplo, sepan generar un mapa. Déjenme ver, aquí traigo ¿qué es esto? Y les comparto igual las diapositivas que presenté el día de hoy. De hecho, la clase igual quedó grabada. Y aquí está. Va a ser una investigación, una base de datos, un mapa que van a crear, y con este mapa que ustedes van a crear un informe final. ¿De acuerdo? O sea, el informe final es el inventar de los mapas que ustedes van a crear como tal. ¿Vale? Ok, está bien. Bueno, entonces, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Les comparto en el grupo de WhatsApp. De todos modos, en Teams es donde voy a estar compartiendo la información para los que todavía no están agregados en el grupo de WhatsApp, puedan, ¿cómo se llama? Descargar tanto las diapositivas y todo lo que vayamos viendo en clases, ¿de acuerdo? El Sí. programa, ¿cómo es que se llama? Inge? ¿Mande? ¿Mande? ¿El programa cómo se llama? ArcGIS o ARMAP o ArcView, como generalmente, bueno, se conoce ahorita más la interfaz como ArcGIS es el que lo crea, ¿no? Pero ARMAP se llama el programa. Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, ahorita dibujamos un polígono, igual, New, y nos vamos a Shapefile, y podemos dibujar, por ejemplo, no sé, una línea. Vamos a dar aquí polilínea, editar, coordenadas, damos un nombre de la coordenada, norte, WG 1984, 15, ¿está? Okay. Y lo mismo, ¿no? Seleccionamos la línea, nos vamos a editor, Start Editing, seleccionamos aquí, y aquí ya me aparece mi línea como tal. Entonces selecciono la línea y ya puedo dibujar mi línea como tal. Ahí está. Ya terminé de dibujar mi línea y pues ya me voy aquí en editor, Start Editing. ¿De acuerdo? Y que me equivoqué, no era así, Start Editing. Vamos a seleccionar. Por ejemplo, si yo quiero dibujar, resulta ser que mi línea iba así, que es un trazo carretero. Ahí está. Que no iba ahí, va más arriba. Que no iba ahí, que se intersecta aquí con la elipsoide. Ahí está, lo podemos hacer. Entonces, editor, stop editing. Pues que sí, y ahí quedó nuestra línea y nuestro polígono. ¿De acuerdo?
Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí para que vayan asimilando, y vayan revisando y vayan conociendo un poquito más la interfaz del hermano. ¿De acuerdo, chicos? Nos veríamos mañana de nuevo de 11 a 1 de la tarde. ¿Va? Ok, Inge, Dale, pues cuídense mucho, que tengan buen día. igualmente. Bye.